Como sabes, los mapas son representaciones gráficas de una porción de la superficie terrestre sobre una superficie plana. Los mapas tienen por lo menos dos funciones: representar el resultado de investigaciones sobre un espacio determinado y, por otro lado, proporcionar información a la persona que los usa. Los mapas pueden darnos información de un solo elemento del espacio geográfico, por ejemplo, la topografía o relieve, la división política de un país o su hidrografía. También pueden darnos información de varios elementos al mismo tiempo, como pudieran ser, por ejemplo, elementos naturales, elementos sociales o elementos económicos. El mapa llamado topográfico es uno de los más útiles para cualquier persona. Contiene información básica muy importante. Por ejemplo, puede ubicar los lugares habitados por el ser humano, los sitios geográficos más importantes de su entorno, los ríos, lagunas, mares y océanos, los puentes, caminos o carreteras, las líneas de electricidad o las vías del tren. Los mapas temáticos nos pueden servir para localizar los aspectos que más nos interesan. Por ejemplo, puede haber un mapa temático que represente actividades económicas de una población determinada. Otro mapa temático puede hablarnos acerca del clima de un lugar, o del idioma o la lengua que se habla en la región, o incluso de los riesgos naturales que puede haber en esa comunidad. Los mapas temáticos se clasifican en mapas físicos, cuando representan componentes naturales, y en mapas sociales, cuando representan componentes, como su nombre lo dice, sociales o económicos. Pero también podemos encontrar mapas que representen al mismo tiempo ambos elementos, físicos y sociales. Entre los mapas sociales podemos hablar de varios ejemplos. Los mapas demográficos nos ayudan a entender cuánta gente vive en un lugar determinado. Por ejemplo, un país, un municipio, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos niños, cuántos adultos. Otro tipo de mapa es el mapa económico. Ese nos ayuda a determinar o a saber a qué actividades económicas se dedica la población de un lugar determinado. Los mapas políticos son los que nos muestran la división política de los países, de los continentes o incluso al interior de los países, como el ejemplo del mapa de México dividido en sus estados. Ese sería un mapa de México con división política. Los mapas culturales nos dan información sobre la religión, el idioma, las tradiciones que practican las personas o los grupos humanos que habitan ese lugar en específico. Los mapas culturales también pueden ser muy útiles para los turistas al señalarles la ubicación de lugares de interés para ser visitados. Cuando estudiamos el espacio geográfico es común hacernos algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes hay en nuestro país? De entre esos habitantes, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? ¿En dónde nacieron? ¿Dónde y cómo viven? ¿Cuántos de ellos estudian? ¿Cuántos y en qué trabajan? Todas estas respuestas se pueden obtener a partir de diferentes fuentes de información, que pueden ser documentales, estadísticas o gráficas, y por supuesto que son de mucha utilidad para nuestro estudio. Las fuentes de información documentales son, como su nombre lo dice, las que vienen de documentos, libros y revistas especializadas. Por ejemplo, seguramente conoces la revista National Geographic en español o la revista México Desconocido. Esta última presenta, por ejemplo, datos interesantes sobre nuestro espacio que es México. También hay algunas publicaciones que pudiéramos llamar revistas especializadas en temas de geografía. Algunos ejemplos son Investigaciones Geográficas o la Gaceta Geográfica. Otra fuente de información para el análisis del espacio geográfico son los datos estadísticos. Por medio de estos datos podemos conocer qué tanta población hay en un lugar determinado, cuál es su ritmo de crecimiento, cuál es su distribución en el territorio, y también podemos obtener datos sobre las características demográficas, económicas, sociales y culturales de las personas. Cada país genera y procesa información sobre las características de su propio territorio. Sin embargo, las técnicas y la tecnología utilizada para recopilar y procesar estos datos, así como su confiabilidad, son muy diferentes para cada país. Por eso es difícil hacer comparaciones entre naciones. Algunas fuentes de información estadística de carácter internacional son la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entre otras. México se vale de encuestas, estadísticas vitales y censos para obtener información estadística sobre su territorio y su población. A través de los censos de México podemos obtener información acerca del número de habitantes de nuestro país, su edad, sexo, empleo, el nivel de sus ingresos, qué grado educativo tienen, en qué lugar nacieron e incluso las condiciones del lugar donde viven, su vivienda. Por ejemplo, podemos saber si es de concreto o de lámina, si tiene agua entubada y drenaje, cuántas personas viven en cada casa, etc. Esto se conoce como el Censo de Población y Vivienda. El primer censo de población en México se realizó en el año de 1895 y el siguiente hasta el año de 1910, que fue el mismo año en que inició la Revolución Mexicana. Después, en 1921 y a partir de 1930, los censos en México se realizan cada 10 años. Esto nos ha permitido comparar los datos que se generan entre uno y otro de manera regular y establecer los cambios que va sufriendo nuestra población a lo largo de su historia. Además de esto, se hacen conteos de población cada 5 años. Las estadísticas vitales son los registros de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios que tienen lugar en nuestro territorio o en un lugar determinado. Existe una oficina que se llama el Registro Civil, que es donde se deben de registrar cada vez que una persona nace, cuando una persona muere, cuando una pareja se casa o se divorcia. Y a estas personas se les expide un documento. Por ejemplo, el acta de nacimiento para todos los bebés nacidos, el acta de defunción que se entrega a los familiares de una persona cuando ha muerto, el acta de matrimonio, que es el documento que certifica que dos personas están legalmente casadas, y el acta de divorcio, que es la que testifica cuando dos personas ya no siguen casadas. Las gráficas son representaciones visuales de la información estadística y son muy útiles porque simplifican un conjunto de información de una manera visual y sencilla de analizar. En las gráficas, la información puede expresarse en porcentajes o en valores absolutos. El estudio del espacio geográfico es importante por varias razones. Nos sirve para preservar los recursos naturales y el ambiente, para analizar los problemas de la población, para reflexionar sobre la desigualdad socioeconómica y respetar la diversidad cultural y la organización política de México y del mundo. Por ejemplo, a través del estudio del espacio geográfico podemos saber en dónde y en qué condiciones están nuestros bosques, nuestros litorales y nuestros recursos hidrológicos. Eso nos puede ayudar a preservarlos mejor. A través de los censos podemos conocer en qué situación viven los habitantes de nuestro país y podemos analizar cuáles son los problemas y cómo podemos resolverlos mejor. A través del estudio del espacio geográfico podemos darnos cuenta de la gran diversidad que existe no solo en nuestro planeta, sino también al interior de nuestro país. De esta manera podemos conocer y valorar nuestras diferencias y aprender a respetarnos para vivir en equidad, justicia y armonía.